Sara Martínez siempre había sido la persona más pequeña de la sala. Con apenas 1,5 metros de altura y 50 kilos de peso, parecía más una estudiante de secundaria que una recluta de la Infantería de Marina de 23 años. Cuando entró en el área de entrenamiento físico de Camp Pendleton aquella sofocante mañana de agosto, los demás infantes de Marina no pudieron evitar mirarla fijamente. El instructor, el sargento Rodríguez, estaba llamando a voluntarios para el desafío crucible anual, una agotadora simulación de combate de 54 horas que pondría a prueba a cada infante de Marina hasta el límite. No se trataba solo del rendimiento individual. Los equipos cargarían a camaradas heridos, sortearían pistas de obstáculos con equipo de combate completo y se esforzarían al máximo de lo que creían posible. ¿Quién se cree capaz de cargar a un infante de Marina de 90 kilos a través de 16 kilómetros de terreno desértico?, gritó Rodríguez, y su voz resonó por todo el campo de entrenamiento, con las manos alzadas en torno a la formación. Hombres corpulentos como Johnson, que podía levantar 136 kilos en press de banca. Mujeres atléticas como Thompson, que corría maratones en su tiempo libre. Infantes de Marina experimentados que habían pasado por múltiples despliegues. Entonces, una pequeña mano se alzó en la espalda. «Martínez, ¿te acabas de presentar voluntario?», preguntó Rodríguez, entrecerrando los ojos por el sol del desierto. «Sí, sargento». La voz de Sara era clara y segura, aunque por dentro su corazón latía aceleradamente. Las risitas comenzaron de inmediato. Johnson le dio un codazo a su amigo Williams. «Ni siquiera puede alcanzar el estante superior del comedor», susurró. Thompson puso los ojos en blanco. «Esto no es un caso de caridad. Es un entrenamiento serio», le murmuró a su amigo. Incluso algunos de los instructores intercambiaron miradas. Sara apenas había superado el entrenamiento básico. Sus dominadas eran flojas. Sus tiempos de carrera estaban justo por encima del mínimo requerido y tenía dificultades con el equipo más pesado. ¿En qué estaba pensando? Pero Sara tenía algo que la mayoría de la gente no podía ver. Al crecer como la menor de 5 hermanos en el este de Los Ángeles, había aprendido pronto que el tamaño no significaba nada cuando se tenía corazón. Su padre, un trabajador de la construcción, le había enseñado que el músculo más fuerte del cuerpo humano no estaba en los brazos ni en las piernas. Estaba entre las orejas. Cuando tenía 12 años, Sara vio como 3 niños mayores atacaban a su hermano mayor, Miguel. Sin pensarlo, se subió a la espalda del más grande y se aferró hasta que llegó la ayuda. A los 15, cargó a su tío borracho a casa desde el bar local cuando estaba demasiado ebrio para caminar, sosteniendo su cuerpo de 82 kilos durante 6 cuadras porque su familia no tenía dinero para un taxi. Los marines que la rodeaban desconocían las noches que pasaba trabajando en el restaurante de su madre, levantando bandejas pesadas y cajas de provisiones. Desconocían las horas que pasaba en el gimnasio de su casa, no intentando engordar, sino aprendiendo a usar la palanca y la técnica para mover cosas que parecían imposibles para alguien de su tamaño. Rodríguez la observó un buen rato. Los demás voluntarios eran opciones obvias. Fuertes, experimentados, probados, pero algo en los ojos de Sara le recordó a su propia hija, que había sorprendido a todos al convertirse en campeona de lucha libre a pesar de ser una de las chicas más pequeñas de su equipo. «Martínez, ¿estás seguro de esto? Esto no es un juego. Si no puedes con tu peso, literalmente, podrías poner en riesgo a todo tu equipo». Sara dio un paso al frente. «Estoy segura, sargento. He cargado con peso toda mi vida». Más risas recorrieron la formación. «Sí, quizá bolsas de supermercado», gritó alguien. Rodríguez levantó la mano para pedir silencio. «Bien, así es como funciona esto. Estamos haciendo la selección de equipos ahora mismo. Cada equipo tiene 6 marines. El desafío comienza mañana a las 500 horas. Llevarán cargas de combate completas, lidiarán con bajas simuladas y cubrirán terreno que destrozaría a la mayoría de los civiles». Empezó a señalar a los voluntarios. Johnson, Thompson, García,
Williams, su equipo Alfa. Estas eran las opciones obvias. Los marines que todos esperaban que dominaran. Martínez, estás en el equipo Bravo con Rodríguez. Revisó a los voluntarios restantes. La mayoría de los otros candidatos fuertes ya habían sido elegidos. Señaló a otros 5 marines que eran capaces, pero no destacaban. Henderson, un tipo tranquilo de Montana. López, que era sólido, pero no espectacular. Chen, que era inteligente, pero no particularmente atlético. Roberts, una mujer fuerte que luchaba contra una lesión leve, y Davis, un recluta más nuevo que aún estaba recuperando la confianza. Sarah observó a su equipo. No eran los ganadores obvios. Henderson la saludó con un gesto respetuoso. Había crecido en un rancho y entendía que la determinación a menudo importaba más que el tamaño. López parecía escéptico, pero dispuesto a darle una oportunidad. Los demás parecían resignados a tener al equipo menos favorecido mientras los equipos se dispersaban para prepararse para el desafío. Sarah escuchó a Johnson hablando con sus compañeros. Nos acaban de dar la competencia más fácil de la historia. El equipo Bravo se desmoronará en el momento en que el pequeño Martínez intente cargar a alguien. Esto terminará antes del almuerzo de mañana. Esa noche, Sarah se sentó en su cuartel a escribirle una carta a su madre. No mencionó las risas ni las dudas. En cambio, escribió sobre el desafío que le esperaba y lo emocionada que estaba por demostrar su valía. Su madre siempre le había dicho que las expectativas de la gente podían aplastarte o impulsarte. La decisión era tuya. Mientras preparaba su equipo para la mañana siguiente, Sarah pensó en todas las personas que la habían subestimado a lo largo de los años. Profesores que no esperaban mucho de la pequeña niña del barrio peligroso. Entrenadores que la dejaban en la banca porque no parecía una atleta. Incluso algunos de sus compañeros marines que aún la veían como un caso de caridad que de alguna manera logró superar el entrenamiento básico. Mañana sería diferente. Mañana les mostraría lo que era la verdadera fuerza. La alarma sonó a las 4:30 de la mañana, cortando la oscuridad como una cuchilla. Sarah apenas había dormido, pero se sentía más alerta que en semanas. Mientras otros marines se preparaban a tientas, ella ya había preparado todo su equipo la noche anterior. Botas de combate, lustradas, uniforme planchado, equipo revisado 3 veces. A las 500 horas, ambos equipos estaban en formación mientras el desierto de California comenzaba a calentarse bajo el sol naciente. Cada marine llevaba una mochila de 20 kilogramos cargada con agua, municiones, suministros médicos y equipo de supervivencia. El desafío duraría 3 días y cubriría más de 64 kilómetros de uno de los terrenos más implacables del país. El sargento Rodríguez describió la misión. Su objetivo es llegar al puesto de control Charlie, aproximadamente a 24 kilómetros al noreste de aquí. En el camino, se encontrarán con contacto enemigo simulado, marines heridos que requieren evacuación inmediata y un terreno que pondrá a prueba todas sus habilidades aprendidas. Señaló 2 maniquíes vestidos con equipo de combate completo. Cada uno pesaba 84 kilogramos, diseñados para simular el transporte de un marine herido. Estas bajas deben llegar vivas al puesto de control. Si uno cae, todo el equipo fracasa. ¿Alguna pregunta? Johnson levantó la mano. Sargento, ¿qué pasa si un miembro del equipo no puede cumplir con su parte? La mirada de Rodríguez se fijó en Sarah en la formación. Entonces, el equipo se adapta o fracasa unido. Eso es lo que hacen los marines. Sonó el silbato y ambos equipos se pusieron en marcha. El equipo Alfa tomó la delantera de inmediato, con zancadas más largas que les quitaban terreno mientras mantenían un ritmo extenuante. Johnson y Williams se turnaron para cargar a su baja, cambiando cada 800 metros con precisión mecánica. El equipo Bravo empezó de forma diferente. Henderson, quien comprendía el valor de la perseverancia constante desde sus días en el rancho, marcó un ritmo sostenible. No vamos a correr hacia el primer punto de control, le dijo al grupo.
Vamos a correr hacia la meta. Sara se ofreció como voluntaria para el primer turno cargando a su herido. En cuanto se subió el maniquí de 84 kilos a la espalda, todos los músculos de su cuerpo gritaron. La distribución del peso era incómoda. El maniquí pesaba casi el doble que ella y era casi tan alto como ella. López negó con la cabeza. Sara, sé realista. Deja que Chene Henderson se encargue. Yo me encargo, respondió Sara, ajustando su agarre y recuperando el equilibrio. Había estudiado los acarreos de los bomberos durante horas, viendo vídeos y practicando con sacos de arena. La clave no era la fuerza bruta. Era el apalancamiento, el equilibrio y la técnica. El primer kilómetro fue brutal. A Sara le ardían las piernas, le dolían los hombros y el sudor le corría por la cara a pesar del frescor matutino. Pero siguió avanzando paso a paso, usando un patrón de marcha que había desarrollado durante su trabajo en el restaurante. Pasos cortos y eficientes que ahorraban energía y mantenían el avance. El equipo Alfa ya llevaba media milla de ventaja cuando llegaron al primer obstáculo. Una serie de muros, escaladas con cuerdas y tramos de gateo bajo alambre de púas. Aquí, cargar al herido se volvió aún más complicado. El maniquí tuvo que pasar por encima de los muros y arrastrarse bajo los obstáculos sin sufrir más lesiones. El equipo de Johnson atacó los obstáculos con agresividad. Su fuerza superior les permitió superar la mayoría de los desafíos, aunque su ritmo comenzó a disminuir a medida que se instalaba la fatiga. El equipo de Sara adoptó un enfoque diferente. Al llegar al muro de 2,4 metros, Sara no pudo simplemente levantar al herido como los marines más corpulentos. En cambio, trabajó con Henderson y López para crear un sistema de cadena humana. Pasaron el maniquí arriba y abajo en un movimiento coordinado que, de hecho, era más rápido que el método de fuerza bruta que había utilizado el equipo Alfa. No está mal, Martínez, admitió López mientras se reagrupaban después de los obstáculos. Por primera vez, Sara captó un atisbo de respeto en sus ojos. El terreno se volvió más accidentado a medida que avanzaba la mañana. Colinas rocosas, arena suelta y subidas cada vez más empinadas pusieron a prueba la resistencia de todos. La ventaja inicial del equipo Alfa comenzó a disminuir a medida que su ritmo agresivo pasaba factura. Williams ya mostraba signos de agotamiento por calor, y Johnson, quien había cargado al herido durante los últimos 3 kilómetros, tenía dificultades. Sara, mientras tanto, había encontrado su ritmo. Cada 20 minutos, cambiaba la posición de carga del herido. A veces sobre sus hombros, a veces con un arrastre modificado, a veces con la ayuda de sus compañeros en un porteo entre dos. Nunca dejó de moverse, nunca se quejó y nunca pidió un descanso que no le correspondía. Al mediodía, cuando ambos equipos se detuvieron en un punto de control de descanso obligatorio, algo extraordinario había sucedido. El equipo Bravo no solo había alcanzado al equipo Alfa, sino que se había adelantado ligeramente. Johnson no podía creerlo. Su equipo tenía atletas superiores, más experiencia y todas las ventajas físicas. Sin embargo, de alguna manera, el equipo con el marine más pequeño lo superaba. ¿Cómo es posible?, preguntó Thompson, mirando a Sara mientras comía tranquilamente su mal listo para comer y revisaba su equipo. La verdad se estaba haciendo evidente para todos, incluyendo a los instructores que supervisaban el ejercicio. Sara no solo llevaba su parte de la carga. Se estaba convirtiendo en el latido constante que mantenía a su equipo en movimiento. Mientras los miembros del equipo Alfa se turnaban para ser héroes y luego se agotaban, el equipo Bravo se movía como una máquina con Sara como el motor constante y confiable. Rodríguez observaba desde su puesto de observación y anotó en su bitácora. A veces, los mejores marines no eran los que aparentaban. Eran los que simplemente se negaban a rendirse. A medida que el calor de la tarde se intensificaba y ambos equipos se preparaban para afrontar la segunda mitad de su viaje, era evidente que cualquier suposición sobre fuerza, capacidad y liderazgo estaba a punto de ser cuestionada.
El desierto tenía una forma de revelar quiénes eran realmente las personas. Cuando todo lo cómodo desapareció, Sara se echó la mochila al hombro y recogió al herido para su siguiente turno. Sus compañeros ya no cuestionaban su capacidad. Empezaban a depender de ella. El sol de la tarde caía sin piedad mientras ambos equipos entraban en la fase más desafiante del ejercicio. El terreno cambió de colinas ondulantes a paredes escarpadas de cañones y desprendimientos de rocas sueltas que amenazaban con hacer caer incluso a los marines más experimentados. El equipo Alfa estaba en apuros. Johnson, quien había cargado al herido durante la mayor parte de los últimos 5 kilómetros, avanzaba más lento a cada paso. Su rostro se había enrojecido de forma alarmante y bebía agua más rápido de lo recomendado, señal inequívoca de estrés térmico. Joyson, necesitas rotar, le instó Thompson al acercarse a una subida particularmente empinada. Estoy bien, insistió Johnson, aunque con la voz tensa. El orgullo se había convertido en su debilidad. Como el marine más grande y fuerte del equipo, sentía la presión de cargar más de lo que le correspondía. Pero al desierto no le importaba su ego. El equipo Bravo mantenía un ritmo constante. Sara había desarrollado un sistema de rotación donde cada miembro del equipo cargaba al herido durante exactamente 18 minutos, tiempo suficiente para lograr un progreso significativo y lo suficientemente corto para evitar el agotamiento total. Henderson había empezado a cronometrar los cambios en su reloj, y todo el equipo se movía como una máquina bien engrasada. Martine, te toca, gritó Chen al llegar a la base de una ladera rocosa. Sara aceptó la baja sin quejarse. Aunque ya la había llevado más que nadie, sus compañeros habían notado algo notable. Mientras todos mostraban signos de fatiga cada vez mayores a medida que avanzaba el día, Sara parecía estar fortaleciéndose. Sus pasos seguían siendo precisos, su respiración aún controlada. Lo que no sabían era que Sara se había estado preparando para esto toda su vida. Todos los días trabajando en el restaurante de su madre, subiendo pesadas bandejas por las escaleras. Todas las noches ayudando a su anciana vecina, la señora Rodríguez, con la compra y las tareas del hogar. Todos los fines de semana ayudando a su padre en la construcción cargando materiales y herramientas. Su cuerpo estaba preparado para el esfuerzo sostenido, no para la potencia explosiva. La verdadera prueba llegó en el kilómetro 12. Un barranco empinado bloqueaba el camino de ambos equipos con un único punto de cruce seguro. Un tronco caído que cruzaba un desnivel de 6 metros sobre rocas escarpadas. La baja tendría que ser cargada a través de este puente natural a 9 metros sobre el fondo del cañón. El equipo Alfa llegó primero al cruce. Johnson miró el tronco, luego al maniquí, y luego de nuevo al tronco. Agotado, cargar 84 kilos por una superficie estrecha e irregular parecía imposible. Williams, tú te encargas, admitió finalmente, entregándole la baja a su compañero. Williams estaba más despejado, pero también le daban miedo las alturas. A mitad de camino del tronco, con el maniquí aplastándolo y el viento arreciando, se quedó paralizado. No puedo con esto, gritó. Si me caigo, moriremos los dos. El equipo Alfa dedicó 20 valiosos minutos a averiguar cómo llevar a Williams y al herido al otro lado sanos y salvos. Terminaron instalando un sistema de cuerdas que les permitió suspender parcialmente al maniquí mientras Williams cruzaba a gatas, pero el retraso le salió caro. Cuando el equipo Bravo llegó al mismo obstáculo, Sara estudió la situación en silencio mientras sus compañeros discutían las opciones. El tronco medía unos 20 cm de ancho. Estaba liso por la intemperie y ligeramente curvado. Una ráfaga de viento podría desequilibrar fácilmente a alguien. Yo lo cruzaré, dijo Sara simplemente. Sara, qué locura, protestó Roberts. Ya estás agotada, y esa cosa pesa más que tú. Sara ajustó su agarre sobre el herido, probando su equilibrio. He caminado en espacios más estrechos. El equipo de construcción de mi tío solía caminar sobre acero. Vigas de 40 pisos de altura. Me enseñó que no se trata de la altura,
sino de concentrarse en el escalón justo delante de ti. Antes de que nadie pudiera detenerla, Sara se subió al tronco. Se movió con precisión deliberada, cada paso cuidadosamente colocado. Su centro de gravedad bajó a pesar de la incómoda carga. El viento que había aterrorizado a Williams apenas la afectó. Estaba demasiado ligera para absorberlo y demasiado concentrada para permitir que la interrumpiera. A mitad de camino, la víctima se movió, amenazando con desequilibrarla. Sin entrar en pánico, Sara ajustó su agarre y dio 3 pasos rápidos para recuperar el equilibrio. Sus compañeros contuvieron la respiración, pero Sara no flaqueó. En menos de 2 minutos, cruzó. Su equipo la siguió rápidamente, usando una cuerda para protegerse, pero inspirados por la confianza de Sara. Para cuando ambos equipos alcanzaron los 15 metros, el equipo Bravo había logrado una ventaja significativa. Y lo más importante, estaban en mucho mejor forma. Mientras que el equipo Alfa lidiaba con múltiples lesiones por calor y agotamiento, el equipo Bravo parecía cansado pero funcional. Los instructores de instrucción se estaban dando cuenta. Rodríguez se encontró comunicándose por radio. Actualizaciones a su oficial al mando. Señor, necesita ver esto. El marine Martínez está reescribiendo el libro sobre lo que creemos saber sobre capacidad física. Al acercarse la noche, el ejercicio cambió a operaciones nocturnas. Los equipos tendrían que navegar usando solo mapa y brújula, lidiar con contacto enemigo simulado y continuar transportando a sus bajas en la oscuridad. Esta debería haber sido la oportunidad del equipo Alfa para recuperarse. Las operaciones nocturnas solían favorecer a los marines más corpulentos y experimentados, pero Johnson mostraba signos de agotamiento por calor severo. Williams lidiaba con una torcedura de tobillo por cruzar el tronco. Thompson era fuerte, pero había estado cargando peso extra para ayudar a sus compañeros con dificultades. El equipo Bravo, mientras tanto, estaba cogiendo ritmo. El ritmo constante de Sara les había permitido a todos conservar energía para cuando más la necesitaran. Al caer la noche y bajar la temperatura, se movieron con silenciosa eficiencia por el desierto. El momento más revelador llegó alrededor de las 10 de la noche. El equipo Alfa había parado para su tercer descanso no programado en 2 horas. Johnson estaba sentado en una roca, con la cabeza entre las manos, mientras los médicos evaluaban su estado. El equipo Bravo los pasó en la oscuridad. Sara aún cargaba con la víctima, su pequeña figura recortada contra el cielo estrellado. No se regodeó ni siquiera reconoció al equipo Alfa al pasar. Estaba completamente concentrada en la misión. Johnson levantó la vista al desaparecer en la noche. Por primera vez, comprendió que había estado midiendo mal la fuerza. El marine más fuerte no era el que podía cargar más peso en la distancia más corta. Era el que podía cargar el peso necesario durante el tiempo que fuera necesario para completar la misión. El equipo Bravo llevaba ahora horas de ventaja. Y con menos de 13 kilómetros por recorrer, se hacía evidente que todas las suposiciones sobre este ejercicio habían sido erróneas. El equipo menos favorecido no solo competía, sino que dominaba. El amanecer del segundo día trajo nuevos desafíos que pondrían a prueba a ambos equipos más allá de sus límites. Los controladores del ejercicio habían planeado la fase más agotadora para esa mañana, un tramo de 9.6 kilómetros a través de arena profunda que parecería arenas movedizas para los marines exhaustos. El equipo Bravo comenzó el día con buen ánimo a pesar de haber dormido solo 3 horas. Sara se había ofrecido voluntaria para la primera guardia, dejando que sus compañeros descansaran mientras ella vigilaba el campamento. Cuando Henderson intentó relevarla temprano, la encontró haciendo estiramientos tranquilos y revisando el equipo, aprovechando el tiempo productivamente en lugar de simplemente sentarse. ¿Nunca te detienes?, preguntó Henderson con admiración. Mi papá siempre decía que el descanso es para cuando el trabajo está hecho, respondió Sara, cargándose la mochila al hombro mientras el equipo se preparaba para partir. El equipo Alfa estaba en mal estado.
Johnson había sido retirado del ejercicio durante la noche debido a un golpe de calor y deshidratación. Williams cojeaba mucho de su tobillo lesionado. El equipo se había reducido a 5 miembros, y todos sentían la presión de su compañero caído. La sección de arena fue brutal para todos. Cada paso se hundía 6 pies de profundidad, lo que hacía que el progreso fuera agotador. El herido, ya de por sí pesado, se volvió aún más difícil de manejar a medida que los marines luchaban por mantener el equilibrio en el terreno inestable. Los miembros fuertes restantes del equipo Alfa, Thompson y García, intentaron abrirse paso haciendo turnos más largos con el herido. Pero en la arena profunda, la fuerza bruta se convirtió en una desventaja. Cuanto más se esforzaban, más rápido se agotaban y más se hundían. Sarah se aproximaba a la arena de otra manera. Había crecido cerca de las playas del sur de California y entendía que luchar contra la arena era como luchar contra arenas movedizas. Cuanto más se esforzaba, peor se ponía. En cambio, usó una técnica que su prima le había enseñado para el voleibol de playa. Pasos cortos y rápidos que distribuían el peso de forma más uniforme, evitando hundirse profundamente. Pero a los 20 minutos de la sección de arena, el desastre golpeó al equipo Bravo. Chen, que se había estado esforzando para seguir el ritmo de sus compañeros, se desplomó repentinamente. El calor, la deshidratación y el agotamiento lo habían alcanzado de golpe. «Chen está caído», gritó Roberts mientras el marine caía de bruces a la arena. Henderson pidió inmediatamente una pausa médica mientras López y Davis intentaban llevar a Chen a la sombra para que se enfriara. Los médicos llegaron rápidamente, pero dieron noticias desalentadoras. Chen no estaba en condiciones de continuar. Al igual que Johnson, tendría que ser evacuado del ejercicio. El equipo Bravo se había reducido a 5 miembros, al igual que el equipo Alfa. Pero se enfrentaban a un desafío adicional. Estaban en medio de la sección de arena, la parte más exigente físicamente de todo el recorrido, sin posibilidad de evitarla. «Podemos hacer que esto funcione», dijo Sarah, analizando la situación. «Ajustamos la rotación a turnos de 4 personas en lugar de 6. Todos cargan durante periodos más cortos, pero con mayor frecuencia». López, quien se había mostrado escéptico con Sarah desde el principio, miró a su equipo reducido y negó con la cabeza. «Sarah, sé realista. Vamos a cargar ese maniquí y además sujetar el equipo de Chen. Eso supone más de 90 kilogramos de peso extra. Dividido entre 5 personas en una arena que ya nos está matando». Sarah guardó silencio un momento, haciendo cálculos mentales. Entonces tomó una decisión que definiría el resto del ejercicio. «Tomaré la rotación de Chen junto con la mía», anunció. «Eso significa que llevaré a la víctima durante 36 minutos de cada hora en lugar de 18. «Es imposible», protestó Roberts. «Te agotarás por completo». «No, no lo haré». La voz de Sarah era tranquila pero absolutamente segura. «He estado entrenando toda mi vida para esto sin saberlo. Créeme». Henderson, que había observado el rendimiento constante de Sarah durante las últimas 24 horas, tomó la decisión. «Lo intentamos. Si Sarah empieza a decaer, nos ajustamos de nuevo». Lo que siguió fue una de las demostraciones de resistencia más notables en la historia de Camp Pendleton. Mientras el equipo Alfa avanzaba con dificultad por la arena tras ellos, tomando descansos frecuentes y perdiendo terreno constantemente, Sarah comenzó a cargar a la víctima durante casi 2/3 de cada hora. La arena que había estado derrotando a marines mucho más grandes se convirtió en un obstáculo más que Sarah debía superar. Su cuerpo ligero, lo que se había visto como una desventaja, en realidad jugó a su favor. Se hundía menos con cada paso y requería menos energía para liberar los pies. Más importante aún, había encontrado un ritmo que funcionaba. Cada 36 minutos, le pasaba la víctima a Henderson o López para su turno de 12 minutos, durante el cual bebía agua, se ajustaba el equipo y se preparaba mentalmente para el siguiente transporte.
Nunca malgastaba energía quejándose ni comentando lo cansada que estaba. Sus compañeros de equipo comenzaron a darse cuenta de que estaban presenciando algo especial. Davis, quien había permanecido callado durante la mayor parte del ejercicio, se esforzó más para seguir el ejemplo de Sarah. Roberts, a pesar de su leve lesión, dejó de pedir descansos adicionales. Incluso López comenzó a llevar agua y provisiones adicionales sin que se lo pidieran. Al mediodía, el equipo Bravo se abrió paso a través de la sección de arena y emergió en tierra firme. Estaban exhaustos, pero intactos. Más notable aún, habían mantenido la ventaja a pesar de tener un miembro menos. El equipo Alfa seguía luchando por abrirse paso por la arena 2 horas después de ellos. Thompson ahora llevaba a la víctima casi exclusivamente, ya que Williams apenas podía caminar con su. El tobillo de García mostraba signos de problemas relacionados con el calor. La tarde trajo consigo otro desafío que habría sido difícil para los marines recién llegados. Una serie de escaladas con cuerdas, cruces de muros y transporte de equipo que requerían tanto habilidad individual como coordinación de equipo. Para Sarah, quien había pasado su adolescencia ayudando a su padre en obras de construcción, los obstáculos le resultaban familiares. Las cuerdas eran como las extensiones, cordones y cables que había escalado para llegar a lugares altos. Los muros eran como los andamios que había recorrido cargando herramientas y materiales. Pero la verdadera prueba llegó cuando Henderson, exhausto por la sección de arena y esforzándose demasiado al escalar con cuerdas, perdió el equilibrio y cayó al suelo desde 3,6 metros. Se golpeó con fuerza y de inmediato se vio que tenía la lesión en el hombro izquierdo. El equipo Bravo se había reducido a 4 miembros con 2 bajas. El maniquí original y ahora Henderson, que no podía llevar su propia mochila, y mucho menos ayudar con la carga del equipo. López miró a Sarah con un nuevo respeto mezclado con preocupación. ¿Puedes hacer esto? Esos son esencialmente 136 kilogramos de peso extra para 4 personas. Sarah miró a Henderson, haciendo una mueca. Dolor, pero intentando disimularlo. Miró a sus compañeros restantes, todos impulsados por la determinación más que por la energía. Pensó en su familia, en todos los que alguna vez dudaron de ella, en los marines que se rieron cuando se ofreció como voluntaria. «Vamos a llevarlos a todos a casa», dijo simplemente. Eso es lo que hacen los marines. Con Henderson herido e incapaz de cargar con su parte, el equipo Bravo se enfrentaba a una situación casi imposible. Quedaban reducidos a 4 marines funcionales que no solo cargaban con la baja original, sino que ahora apoyaban a Henderson, quien ni siquiera podía cargar su propio equipo con el hombro lesionado. Los cálculos eran brutales. 4 personas cargando lo que originalmente se había distribuido entre 6, más el equipo de Henderson, además de ayudarlo a sortear obstáculos que no podía superar solo. Cualquier persona razonable habría pedido la evacuación y dado por terminado el ejercicio. Sarah no era una persona razonable. «Así es como lo hacemos», anunció, reuniendo a su equipo. Lassie Davis, túrnense para cargar a Henderson cuando no pueda caminar solo. Roberts y yo nos encargaremos del herido y de todo el equipo extra. Sarah, eso es una locura, protestó Roberts. Estás hablando de cargar casi 113 kilogramos entre los dos a lo largo de 5 metros de terreno accidentado. No, dijo Sarah, ajustando las correas de su mochila con la precisión metódica que se había convertido en su sello. Estoy hablando de terminar lo que empezamos. Henderson se lesionó ayudando a nuestro equipo. No lo dejamos atrás ni nos rendimos porque las cosas se complicaran. Lo que sucedió durante las siguientes 4 horas se volvió legendario entre los instructores que supervisaban el ejercicio. Sarah se convirtió esencialmente en una operación logística de una sola persona. Cargó al herido durante 45 minutos de cada hora. Durante sus descansos de 15 minutos, distribuía agua y suministros médicos a sus compañeros, ayudaba a Henderson con las tareas que su lesión le impedía hacer solo y calculaba mentalmente su ritmo y los recursos restantes. El peso extra debería haberla destrozado.
Con 50 kilogramos, Sara ahora cargaba regularmente cargas que superaban su propio peso corporal en más del 50%. Pero algo extraordinario estaba sucediendo. En lugar de, al derrumbarse, parecía estar entrando en una zona de pura determinación que trascendía las limitaciones físicas normales. Henderson, a pesar del dolor, estaba asombrado por lo que presenciaba. He visto marines del doble de tu tamaño. Deja de hacerlo con la mitad de esta carga, le dijo a Sara durante una de sus breves paradas de descanso. ¿Llevaban peso?, respondió Sara, tomando un sorbo de agua. Yo llevo marines. Hay una diferencia. Mientras tanto, el equipo Alfa lidiaba con su propia crisis. Williams finalmente había admitido que su lesión de tobillo era demasiado grave para continuar. Cojeaba más que caminaba, y cada paso se convertía en una agonía. Thompson cargaba al herido casi exclusivamente, pero incluso su impresionante fuerza comenzaba a flaquear. García lidiaba con problemas recurrentes de calor, lo que requería paradas frecuentes a la sombra que pudieran encontrar. Su ritmo se había reducido a apenas 1 milla por hora, y ahora iban casi 4 horas por detrás del equipo Bravo. El momento más revelador llegó cuando el equipo Alfa se topó con una colina empinada que requería escalar grandes rocas y atravesar estrechos pasajes entre ellas. Thompson, exhausto tras cargar al herido durante horas, simplemente no podía con la escalada ni con la carga de 84 kilogramos. Necesitamos pedir ayuda, dijo García, mirando el obstáculo que parecía imposible en su condición actual. Thompson se sentó pesadamente sobre una roca, con la víctima a su lado. Por primera vez en su carrera como marine, estaba lista para admitir la derrota. Quizás deberíamos. Esto va más allá de lo que se esperaría de cualquiera. Pero 2 millas más adelante, el equipo Bravo se enfrentaba al mismo obstáculo con menos gente y más desafíos. Sara miró el campo de rocas, luego a Henderson, que se agarraba el hombro lesionado, y luego a sus exhaustos compañeros. Davis, ayuda a Henderson a encontrar el camino más seguro entre las rocas, les indicó. López y Roberts, necesito que me ayuden con el herido en los lugares estrechos, pero yo lo llevaré en las secciones de escalada abiertas. Lo que siguió fue una clase magistral de resolución de problemas bajo estrés extremo. Sara había estudiado el campo de rocas e identificado una ruta que minimizaba la escalada más peligrosa sin perder el rumbo. Cuando llegaba a secciones demasiado estrechas para el herido, trabajaba con sus compañeros para pasarlo con cuidado. Cuando se enfrentaba a subidas demasiado empinadas para superarla sola, aceptaba ayuda el tiempo justo para sortear el obstáculo y luego reanudaba el transporte de forma independiente. El momento más increíble llegó en una pared de roca de 15 toneladas que requería habilidades técnicas de escalada. Un marine sano sin carga lo encontraría desafiante. Sara cargando 185 libras de peso muerto lo hizo parecer rutina. Había aprendido técnicas de escalada de su padre, quien había trabajado en puentes y rascacielos. Más importante aún, comprendía que el pánico era el enemigo. Cada movimiento debía ser calculado. Cada agarre ponía a prueba cada paso planeado. A mitad de la pared rocosa, con la víctima asegurada a su espalda y sus compañeros sujetando las cuerdas de seguridad, Sara se detuvo. No porque estuviera cansada, sino porque oyó algo que la hizo sonreír. Voces que resonaban en las paredes del cañón tras ellos. El equipo Alfa los había visto y se esforzaba al máximo para acortar distancias. Inspirado por el ejemplo del equipo Bravo, Thompson volvía a cargar a la víctima. García se movía mejor, e incluso Williams, lesionado, escalaba con más agresividad que en horas. No se rinden, observó Henderson, a pesar del dolor, mostrando un nuevo respeto por la competencia. Bien, respondió Sara, reanudando la escalada. Los marines no se rinden. Eso es lo que hace que valga la pena hacerlo. Al caer la tarde, el equipo Bravo había despejado el campo de rocas y se acercaba al último punto de control. Mantenían la ventaja e incluso iban por delante de lo previsto.
A pesar de llevar 2 bajas y quedarse con 4 marines en activo, Sarah seguía cargando con la baja original, avanzando con el mismo ritmo constante. Se había mantenido así durante 2 días, tomando decisiones que impulsaban a su equipo a seguir adelante. Su uniforme estaba empapado de sudor. Tenía las manos cortadas y sangrando por el trabajo con cuerdas y la escalada, y su rostro reflejaba la tensión de 30 horas de esfuerzo continuo. Pero sus ojos seguían brillantes, concentrados en la misión que les aguardaba. Porque sabía que lo más difícil aún estaba por llegar. Los últimos 5 metros hasta el punto de control Charlie, donde se decidiría todo. Los últimos 8 kilómetros hasta el punto de control Charlie lo determinarían todo. Ambos equipos estaban agotados y con la fuerza de voluntad al límite. Pero al entrar en la última fase del ejercicio, ocurrió algo inesperado que pondría patas arriba todo el desafío. El equipo Alfa, esforzándose más que en horas, estaba ganando terreno. Thompson había recuperado el aliento y cargaba con su baja con renovada determinación. García se movía mejor a medida que el calor de la tarde comenzaba a disminuir. Incluso Williams, cojeando mucho, pero negándose a rendirse, contribuía más de lo que nadie creía posible. Entonces, a 3 metros del final, el desastre golpeó al equipo Bravo de la peor manera posible. Roberts, que había estado luchando contra su leve lesión durante todo el ejercicio, pisó mal una roca suelta y cayó al suelo con fuerza. El crujido de su tobillo fue audible para todo el equipo. Intentó levantarse, logró dar un paso y se desplomó de nuevo con evidente agonía. «Roberts ha caído», gritó Davis mientras su compañera se retorcía de dolor en el suelo rocoso. Los médicos llegaron rápidamente y dieron la devastadora noticia. Roberts tenía una fractura grave. Necesitaría evacuación inmediata y no podía continuar bajo ninguna circunstancia. El equipo Bravo se había reducido a 3 marines funcionales: Sarah, López y Davis. Henderson seguía luchando con su hombro lesionado. Y ahora tenían 2 bajas reales que requerirían asistencia. Henderson y Roberts, además del maniquí de entrenamiento original. López observó la situación y negó con la cabeza. «Sarah, esto se acabó. Es imposible que 3 personas puedan cargar todo este peso a más de 5 kilómetros. No es físicamente posible». Por primera vez en todo el ejercicio, Sarah guardó silencio. Miró a Roberts, apretando los dientes por el dolor. Miró a Henderson, intentando ocultar lo mucho que le dolía el hombro. Miró el maniquí que representaba a todos los marines que alguna vez habían tenido que ser llevados a casa después de un combate. Los instructores que observaban desde su puesto de observación asumieron que el equipo Bravo estaba acabado. Ninguna persona razonable esperaría que 3 marines cargaran lo que se había distribuido entre 6, especialmente con Sarah como una de los 3. Pero Sarah no estaba pensando en lo razonable. Estaba pensando en una conversación que tuvo con su padre a los 16 años. Él estaba trabajando en un proyecto de puente donde un trabajador se lesionó al caerse. Sarah había visto a su padre y a otros 2 hombres cargar a su compañero herido casi 1,5 kilómetros hasta un lugar seguro, negándose a esperar ayuda que podría no llegar a tiempo. Mia, su padre le había dicho más tarde, la fuerza no se trata de cuánto puedes soportar cuando todo es fácil. Se trata de cuánto soportarás cuando la vida de alguien dependa de ello. Sarah tomó una decisión. No nos rendiremos, anunció. Davis, tu ayuda a Henderson. López, tu ayuda a Roberts. Yo me encargaré del herido durante 5 kilómetros, preguntó López con incredulidad. Sarah, ya has cargado más de lo que 3 marines deberían. Esto supera la capacidad humana. Entonces supongo que averiguaremos que supera la capacidad humana, respondió Sarah, cargándose el maniquí de 84 kilos a la espalda. Lo que siguió fue la muestra de determinación más extraordinaria en la historia del Crucible Challenge. Sarah, que ya llevaba 2 días cargando con un peso desproporcionado, asumió toda la carga. Pero no solo cargó el maniquí. Se convirtió en la líder que mantenía a todos en movimiento.
Cuando Henderson tropezó porque su hombro lesionado le hizo perder el equilibrio, Sara estuvo allí para estabilizarlo sin soltar su carga. Cuando Roberts necesitó descansar porque su tobillo roto le causaba un dolor insoportable, Sara buscó sombra y organizó descansos para beber agua, sin perder de vista el tiempo restante. Cuando Davis empezó a flaquear bajo el peso emocional de ver a sus compañeros heridos, Sara lo mantuvo concentrado en la misión. Un paso a la vez se convirtió en su mantra. Nos llevamos a todos a casa. Tras ellos, el equipo Alfa acortaba distancias. Les había llegado la noticia de las bajas del equipo Bravo, y Thompson estaba presionando a su equipo con más fuerza que nunca. En parte, era por competitividad. Sentían que la victoria estaba al alcance, pero parte de ello era respeto. Incluso Johnson, que había sido evacuado horas antes, estaba monitoreando el ejercicio por radio y se encontró animando al pequeño marine que había demostrado que todos estaban equivocados. A una milla del final, el equipo Alfa estaba solo 15 minutos por detrás. Pero esos 15 minutos bien podrían haber sido 15 horas porque Sara había entrado en un estado que trascendía las limitaciones físicas normales. Cada músculo de su cuerpo debería haber estado gritando por alivio. Su espalda debería haber estado sufriendo espasmos bajo la carga imposible. Sus piernas deberían haber cedido millas atrás. En cambio, se movió con precisión mecánica, como si cargar 185 libras de peso muerto mientras ayudaba a 2 marines heridos a navegar por terreno accidentado fuera solo un día más en la oficina. Su respiración era controlada, sus pasos seguros y su concentración absoluta. La media milla final incluía una última prueba cruel, una empinada subida cuesta arriba hasta el puesto de control que desafiaría a los marines frescos. Sara miró la colina, luego a sus compañeros de equipo que luchaban, luego a la baja que había estado cargando durante la mayor parte de 3 días. Esto es todo, le dijo a su equipo. Media milla para demostrar que los marines no dejan a nadie atrás. López, quien había dudado de ella desde el principio, ahora observaba a Sara con algo parecido a asombro. ¿Cómo sigues haciendo esto?, preguntó. Sara ajustó su agarre sobre el herido y comenzó a subir la colina. Porque rendirse no es lo que hacen los marines, y yo soy un marine. La subida era brutal. Cada paso en la empinada pendiente requería un esfuerzo enorme, magnificado por el peso que Sara cargaba. Roberts tenía que detenerse cada pocos minutos para controlar su dolor. Henderson usaba a Davis como muleta. Su hombro lesionado le dificultaba el equilibrio en la pendiente irregular. Pero Sara nunca se detuvo. Cuando la pendiente se volvió demasiado empinada para que Roberts pudiera manejarla con su tobillo roto, Sara organizó un sistema de carga donde López y Davis se turnaban para sostener a su compañero herido mientras ella continuaba con el maniquí. Cuando Henderson se retrasó por su hombro, ella redujo el ritmo lo suficiente para mantener al equipo unido sin comprometer su misión. A 50 yardas del punto de control, el equipo Alfa apareció al pie de la colina. Thompson vio la pequeña silueta de Sara recortada contra el cielo, todavía cargando al herido, todavía guiando a su equipo diezmado hacia la meta. «Dios mío», susurró Thompson. «De verdad que lo va a lograr». Rodríguez y los demás instructores esperaban en el puesto de control Charlie con creciente asombro. En 30 años realizando estos ejercicios, nunca habían visto nada parecido a lo que Sara Martínez estaba logrando. La conversación por radio de los equipos de observación contaba una increíble historia de liderazgo, resistencia y determinación que desafiaba todas las expectativas. A 20 metros del puesto de control, las piernas de Sara finalmente dieron señales de flaquear. Se tambaleó ligeramente, se recuperó y siguió adelante. López se acercó para ayudarla con el herido. «Lo tengo todo bajo control», dijo Sara con firmeza. «Empezamos esto juntos. Lo terminamos juntos, pero yo llevo a este marine hasta la meta». A las 18:47 horas, tras casi 40 horas de movimiento continuo a lo largo de 40 metros de terreno riguroso, Sara Martínez cruzó la línea de meta en el puesto de control Charlie. Llevaba a un herido de 84 kilogramos,
liderando a 2 marines heridos, y acababa de completar una de las hazañas de resistencia más notables en la historia del entrenamiento militar. Dejó al herido con cuidado, se aseguró de que Roberts y Henderson estuvieran bien, y solo entonces se permitió sentarse. Sus primeras palabras no fueron sobre su propio logro. Bajas entregadas sanas y salvas, sargento. Misión cumplida. Rodríguez la miró fijamente un largo rato. Alrededor del puesto de control, otros instructores de instrucción negaban con la cabeza con incredulidad. El pequeño marine que todos esperaban que abandonara era el que había llevado a todo su equipo a la victoria. El equipo Alfa llegó 20 minutos después con Thompson cargando a su herido hasta la meta en una demostración de fuerza que normalmente habría sido celebrada, pero la atención de todos estaba en Sarah, que ayudaba en silencio a los médicos a atender a sus compañeros de equipo heridos, mientras se negaba a recibir tratamiento para sus propios cortes y agotamiento. Más tarde, durante la sesión informativa, Rodríguez le preguntó a Sarah cómo lo había logrado. Cómo alguien que apenas cumplía con los estándares físicos mínimos había superado a los marines que superaban todos los requisitos de aptitud física mensurables. Sarah pensó por un momento, recordando las palabras de su padre sobre cargar personas en lugar de cargar peso. Sargento, creo que todos estaban midiendo lo incorrecto. Estaban mirando cuánto podía levantar en un gimnasio. Pero no se trataba de levantar. Se trataba de llevar a los marines a casa. Y lo he estado practicando toda mi vida. La historia del ejercicio se extendió rápidamente por Camp Pendleton y más allá. Sarah Martínez se hizo conocida como la marine que redefinió el verdadero significado de la fuerza, no la capacidad de dominar cuando todo era fácil, sino la determinación de cargar a otros cuando todo era imposible. Años más tarde, Johnson le diría a la gente que ver a Sarah cargar a 2 marines hasta la meta le enseñó más sobre liderazgo que cualquier libro de texto. Thompson atribuiría al ejemplo de Sarah la transformación en su forma de afrontar cada reto de su carrera. Pero Sarah nunca habló del ejercicio como si hubiera hecho algo extraordinario. Para ella, simplemente había hecho lo que hacen los marines. Se había negado a dejar a nadie atrás, por imposible que pareciera. Y al hacerlo, había demostrado que los marines más fuertes no siempre son los más grandes. A veces son simplemente los que se niegan a rendirse.